Así comenzó el día en que el dolor aún no tenía nombre, pero ya respiraba en cada rincón de Jerusalén. La ciudad no dormía, no podía hacerlo. Era la semana de la Pascua, y miles de voces llenaban las calles estrechas, voces que cantaban, que comerciaban, que discutían, que rezaban. Pero por debajo de todo ese ruido había algo más, algo invisible, una tensión que no se podía explicar, como si el aire mismo supiera que estaba a punto de romperse. En una casa sencilla, lejos del bullicio más intenso, una mujer permanecía en silencio. No hablaba, no preguntaba, no necesitaba hacerlo. Su nombre era Miriam. Y aunque para muchos era solo una más entre las mujeres de Israel, había en sus ojos una profundidad que no pertenecía a este mundo. Había visto demasiado, había guardado demasiado, y ahora, en ese preciso momento, sentía demasiado. No era miedo lo que la mantenía despierta, era algo más antiguo que el miedo, más profundo que la preocupación. Era memoria, porque cada paso que había dado su hijo desde el día en que lo sostuvo por primera vez, la había conducido lentamente hacia este día. Y aunque nadie más lo entendía del todo, ella sí. No con palabras claras, no con explicaciones ordenadas, pero sí con una certeza que pesaba en el pecho como una piedra. Jerusalén seguía su ritmo. En el templo, los sacerdotes se preparaban para los sacrificios. El humo comenzaba a elevarse hacia el cielo, mezclándose con el olor del pan sin levadura y las hierbas amargas que llenaban los hogares. Los peregrinos llegaban sin descanso, familias enteras que habían viajado durante días para estar allí, para cumplir con la ley, para recordar la liberación de Egipto. Todo parecía igual a otros años, y sin embargo no lo era. Miriam se levantó lentamente. Sus manos, que tantas veces habían trabajado en lo cotidiano, ahora temblaban apenas casi imperceptibles. No por debilidad, sino por la carga invisible que llevaban. Caminó hacia la puerta, la abrió y dejó que la luz del día entrara. No era una luz especial, no era diferente a la de otros días. Pero para ella todo tenía otro peso. Recordó entonces, sin querer evitarlo, las palabras que había escuchado hacía tantos años. Palabras que en su momento no comprendió del todo, pero que nunca olvidó. Una espada atravesará tu alma. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero ahora, mientras el día avanzaba, esa frase dejaba de ser una profecía lejana y comenzaba a convertirse en una realidad. Su hijo no estaba con ella en ese momento, y eso, más que cualquier otra cosa, era lo que más le dolía. No porque no confiara en él, nunca había dejado de confiar, sino porque sabía que había caminos que debía recorrer solo, caminos que ninguna madre podía transitar en lugar de su hijo, por más que quisiera hacerlo. En otro punto de la ciudad, no muy lejos, pero lo suficientemente apartado, él se movía entre sus discípulos. Hablaba con ellos, los miraba, compartía palabras que ellos escuchaban, pero no comprendían del todo. Y mientras eso ocurría, Miriam, sin verlo, sin oírlo, sentía cada uno de esos momentos como si estuviera allí.
El día avanzaba lentamente, como si el tiempo mismo se resistiera a continuar. Las horas pasaban, pero no con la ligereza habitual. Había una densidad en el aire, una gravedad invisible, que hacía que todo pareciera más pesado, más lento, más inevitable. Algunas mujeres se acercaron a Miriam. Le hablaron, le hicieron preguntas sencillas, comentarios sobre la ciudad, sobre la multitud, sobre la preparación de la Pascua. Ella respondió con suavidad, con esa calma que siempre la había caracterizado. Pero su mente estaba en otro lugar, siempre en otro lugar, porque había aprendido a lo largo de los años a guardar las cosas en su corazón, a no apresurarse a entender, a no exigir respuestas inmediatas, a esperar. Y ahora más que nunca esa espera se volvía casi insoportable. En algún momento del día, sus ojos se dirigieron hacia el templo visible en la distancia. Las piedras blancas brillaban bajo el sol, imponentes, firmes, aparentemente inmutables. Pero incluso allí, en ese lugar que parecía eterno, algo estaba a punto de cambiar. Miriam lo sabía, no porque alguien se lo hubiera dicho en ese instante, sino porque había sido preparada para saberlo. El murmullo de la ciudad continuaba ajeno. Los comerciantes seguían vendiendo los niños, corrían entre las calles. Los hombres discutían sobre la ley. Los peregrinos buscaban alojamiento. Todo seguía su curso. Todo menos el corazón de una madre que en silencio comenzaba a despedirse sin haber pronunciado aún ninguna palabra. Y mientras el sol ascendía lentamente en el cielo, marcando el paso de un día que parecía igual a todos los demás, Miriam permanecía allí de pie, sosteniendo en su interior una verdad que aún no había sido revelada por completo, pero que ya no podía ser evitada. Porque ese día, sin que la mayoría lo supiera, no era solo otro día de Pascua. Era el día hacia el cual toda su vida había estado caminando. La tarde comenzó a descender sobre Jerusalén con una lentitud casi solemne, como si el sol mismo dudara antes de ocultarse. Las sombras se alargaban sobre las calles empedradas, deslizándose entre los pies de los peregrinos, trepando por las paredes de las casas, envolviendo poco a poco la ciudad en una penumbra cargada de significado. Era la hora en que todo debía estar listo. La Pascua no esperaba. En el interior de muchas casas las mesas ya estaban preparadas. El pan sin levadura reposaba en silencio. Las hierbas amargas esperaban ser compartidas y el vino era servido con cuidado en las copas. Las familias se reunían. Los padres comenzaban a narrar la historia que había sido contada generación tras generación. Éramos esclavos en Egipto, y mientras esas palabras llenaban los hogares, algo más grande que esa memoria antigua comenzaba a desplegarse en otra parte de la ciudad. Miriam permanecía en su lugar, pero su corazón ya no estaba quieto. Había algo distinto en esa tarde. No era solo la llegada de la noche, no era solo la solemnidad del ritual. Era una sensación más aguda, más cercana, como si una cuerda invisible que la unía a su hijo se tensara con cada instante que pasaba. No sabía dónde estaba exactamente, no sabía en qué casa se había reunido, pero sabía que estaba con ellos.
con esos hombres que lo habían seguido, que lo amaban aunque aún no comprendían el camino que estaban recorriendo. Y eso le daba una mezcla extraña de consuelo y dolor. Consuelo porque no estaba solo. Dolor porque sabía que incluso, estando rodeado, había una soledad que nadie más podía alcanzar. En un aposento alto, lejos del ruido exterior, él se sentaba a la mesa. Las lámparas de aceite iluminaban suavemente los rostros de los presentes. Había conversaciones, preguntas, miradas que buscaban respuestas. Pero también había algo más, algo que no se decía, algo que se movía entre ellos como una sombra que nadie quería nombrar. Y sin embargo, Miriam, sin estar allí, sentía cada uno de esos silencios. La noche cayó por completo. Las primeras estrellas comenzaron a aparecer en el cielo, marcando el inicio de un nuevo día, según la tradición de su pueblo. Pero para ella, ese cambio no era simplemente una cuestión de tiempo. Era como cruzar un umbral invisible. Se sentó finalmente, pero no para cenar. No había hambre en su cuerpo, solo había espera. Recordó entonces otros momentos, otras noches. La noche en Belén, cuando todo comenzó en la sencillez y en el asombro. La noche en que huyeron cuando el peligro era claro, tangible, comprensible. Pero esto era distinto. No había soldados golpeando la puerta. No había órdenes explícitas. Solo había un silencio que pesaba más que cualquier amenaza. En el cenáculo el pan fue tomado entre manos que sabían exactamente lo que estaban haciendo. Fue partido con una calma que escondía una profundidad imposible de medir. Las palabras que siguieron no eran las mismas que se habían repetido durante siglos. Eran nuevas, eran definitivas. Y en ese preciso instante, algo en el corazón de Miriam se quebró suavemente sin ruido, como una tela que se rasga en la oscuridad. No escuchó las palabras, pero sintió su peso, porque había una conexión que no necesitaba voz, que no necesitaba presencia física. Era más antigua que cualquier explicación. Era el vínculo entre una madre y su hijo, llevado ahora a un nivel que ninguna madre había experimentado antes. Las horas avanzaban. La ciudad seguía celebrando. Los cantos del Jalel comenzaban a escucharse en distintos rincones, elevándose hacia la noche como un eco de gratitud y memoria. Pero entre esos cantos había uno que se destacaba, uno que no se escuchaba con los oídos, sino con el alma. Miriam se levantó de nuevo. No podía quedarse quieta. Caminó unos pasos, luego otros, como si su cuerpo buscara algo que su mente aún no podía nombrar. Se detuvo junto a una pared, apoyó la mano, cerró los ojos. Y entonces lo sintió con claridad. Algo había cambiado. No sabía cómo describirlo, no sabía ponerlo en palabras. Pero era como si una puerta hubiera sido abierta, como si una decisión hubiera sido sellada en algún lugar, al que ella no tenía acceso directo, pero cuya consecuencia la alcanzaba completamente. En el aposento alto, una revelación había sido pronunciada. Una verdad que heló el ambiente, que hizo que las miradas se cruzaran con desconcierto, con miedo, con incredulidad.
Uno de ellos lo entregaría. Miriam no conocía los detalles, no sabía quién, pero en su interior una sombra tomó forma. La noche avanzaba y con ella la historia. En algún momento las voces disminuyeron, los pasos comenzaron a moverse. La cena llegaba a su fin. Y mientras en muchas casas la celebración continuaba con alegría, en ese lugar específico algo había terminado para siempre. Miriam abrió los ojos. El aire era más frío ahora. O tal vez era su percepción la que había cambiado. Miró hacia el cielo, hacia esas estrellas que marcaban el tiempo de su pueblo desde generaciones antiguas. Siempre habían sido señal de promesa, de pacto, de fidelidad. Y lo seguían siendo. Pero esa noche también eran testigos, porque mientras Jerusalén cantaba, mientras el vino era bebido y el pan compartido, mientras las familias recordaban la liberación de Egipto, una nueva liberación comenzaba a tomar forma silenciosa, dolorosa, irreversible. Y Miriam, en medio de todo eso, sin ver, sin oír, sin estar presente, en ese cuarto alto, ya estaba caminando dentro de esa historia. Una historia que no se detendría, una historia que ya había comenzado. La noche ya no era solo noche. Se había vuelto densa, casi palpable, como si cada rincón de Jerusalén guardara un secreto que estaba a punto de ser revelado. Las lámparas aún ardían en muchas casas, los cantos seguían elevándose en algunos patios, pero poco a poco el bullicio comenzaba a apagarse. La ciudad entraba en ese extraño momento entre la celebración y el descanso. Un silencio incompleto, interrumpido por pasos lejanos, por puertas que se cerraban por susurros, que no terminaban de desaparecer. Miriam no dormía. No lo había intentado siquiera. Había algo en su interior que no se lo permitía. No era inquietud superficial, no era un simple presentimiento pasajero. Era una certeza sin forma, una presión constante en el pecho que le decía que algo estaba ocurriendo en ese mismo instante en algún lugar de la ciudad. Se sentó, pero no por cansancio. Se sentó porque el cuerpo necesita detenerse cuando el alma no puede. Sus manos se entrelazaron con suavidad, casi instintivamente, como si buscaran sostener algo invisible. No había palabras en sus labios, no aún, solo silencio. Pero dentro de ese silencio había una oración. En otra parte de Jerusalén, lejos de las luces y de las voces, el grupo había salido del aposento alto. Descendieron por las calles en penumbra, cruzaron el valle oscuro y comenzaron a subir hacia el monte. Era un camino que habían recorrido antes, un lugar conocido, un lugar de retiro, de descanso, de oración, un lugar donde la tierra había escuchado ya muchas veces sus palabras. El huerto los recibió en silencio. Los olivos antiguos y retorcidos proyectaban sombras irregulares bajo la luz tenue de la luna. El aire era fresco, cargado con el olor de la tierra húmeda y de las hojas. Todo parecía tranquilo, pero esa tranquilidad no era real.
Era la calma antes de algo que estaba a punto de romperse. Miriam no veía ese lugar, pero su corazón estaba allí. Se levantó de nuevo, como si algo la empujara suavemente. Caminó unos pasos dentro de la casa, luego se detuvo. Su respiración cambió apenas lo suficiente para que ella misma lo notara. Cerró los ojos. Y entonces, sin imágenes, sin sonidos concretos, lo sintió. La angustia, no la suya, no completamente. Era algo que venía de fuera, pero que la atravesaba como si fuera propio. Una tristeza profunda, una carga tan pesada que parecía doblar el alma bajo su peso. Sus dedos se apretaron ligeramente. En el huerto, él se había apartado de los demás. No completamente solo, pero lo suficiente. Sus pasos eran lentos ahora. Ya no hablaba como antes, ya no enseñaba. Ahora algo distinto ocupaba su interior. Se detuvo. Y la noche escuchó. Miriam abrió los ojos de golpe. No sabía por qué. No había ruido, no había señal externa. Pero algo dentro de ella se había estremecido. El silencio ya no era vacío. Era lucha. En el huerto, la tierra recibió el peso de unas rodillas que se inclinaban. El aire contenía palabras que no se pronunciaban en voz alta, pero que existían con una intensidad imposible de ignorar. Era una conversación que iba más allá de cualquier lenguaje humano, más allá de cualquier comprensión ordinaria. Y sin embargo, Miriam, en su distancia, participaba de ella. Sus labios comenzaron a moverse. No eran palabras elaboradas, no eran frases largas. Era algo más simple, más antiguo. Era una entrega que no necesitaba explicación. Su cuerpo permanecía en la casa, pero su alma estaba de rodillas en ese huerto. La noche avanzaba y con ella la presión aumentaba. Había momentos en que parecía que todo se detenía, como si el tiempo mismo dudara en continuar. Y luego de repente todo se volvía más intenso, más urgente, más definitivo. Miriam apoyó una mano contra su pecho. El latido era fuerte, pero no desordenado. No era miedo lo que lo aceleraba, era conciencia. Algo estaba siendo decidido, algo que no tendría vuelta atrás. En el huerto la soledad se hacía más profunda. Incluso rodeado, había una distancia que nadie más podía cruzar. Los que estaban cerca no comprendían, no podían. Sus ojos se cerraban, sus cuerpos cedían al cansancio, pero él permanecía, y la tierra era testigo. Miriam inclinó la cabeza. Una lágrima descendió lenta, sin dramatismo. No era un llanto desbordado, era algo más contenido, más firme. Como si el dolor no explotara, sino que se asentara profundo, permanente. Porque había llegado el momento en que ya no se trataba de evitar, se trataba de aceptar. El aire en Jerusalén cambió, no de forma visible. Nadie en las calles lo habría notado. Pero había una alteración sutil, como cuando una tormenta se forma en la distancia, antes de que el primer trueno
sea escuchado. Miriam lo percibió. Se quedó completamente inmóvil. Y entonces ocurrió. No fue un sonido fuerte, no fue un estruendo. Fue algo más preciso, más cortante, como el eco de pasos decididos, como la presencia de otros, como la interrupción de algo sagrado. Sus ojos se abrieron. La conexión que había sentido toda la noche cambió de forma. La angustia seguía allí, pero ahora se mezclaba con otra cosa, con cercanía, con inminencia. En el huerto, las sombras ya no estaban solas. La noche, que hasta entonces había sido testigo silencioso, comenzaba a llenarse de movimiento, de intenciones, de decisiones humanas que iban a chocar contra algo infinitamente más grande que ellas. Miriam dio un paso hacia la puerta. No sabía exactamente por qué. No sabía hacia dónde ir. Pero sabía que no podía permanecer completamente quieta, porque la noche ya no estaba en espera. La noche había comenzado a actuar. La noche se quebró sin hacer ruido. No hubo un estruendo que anunciara lo que estaba ocurriendo. No hubo un grito que despertara a la ciudad entera. Fue más sutil que eso, más silencioso, más preciso. Pero en ese silencio, algo irrevocable tomó forma. Miriam estaba de pie junto a la puerta, como si hubiera estado esperando ese instante sin saberlo. El aire parecía distinto ahora, más pesado, más difícil de respirar. No era el frío de la noche, era otra cosa, era la certeza. Entonces llegaron los pasos. No los escuchó con los oídos primero, sino con el corazón. Un movimiento en la distancia, una presencia que avanzaba. Y detrás de esos pasos, algo más oscuro, algo que no pertenecía a la paz de ese lugar. En el huerto las antorchas rompieron la penumbra. La luz temblorosa iluminó rostros tensos, manos firmes, miradas decididas. No eran peregrinos, no eran hombres que buscaban orar. Eran hombres que venían con una intención clara, con órdenes que no pensaban cuestionar, y entre ellos uno conocido. Miriam no vio el beso, pero lo sintió. Fue como un corte limpio en el alma, no violento en apariencia, pero definitivo. Algo que no podía deshacerse, algo que marcaba un antes y un después. Su mano se cerró lentamente. No sabía quién, no sabía cómo, pero supo que había sido alguien cercano, alguien que había estado a la mesa, alguien que había compartido el pan. La traición no siempre llega desde lejos. A veces se sienta a tu lado. La ciudad seguía dormida en su mayoría. Algunas ventanas aún encendidas, algunas voces lejanas, pero nada que indicara lo que estaba ocurriendo en ese rincón del monte. Jerusalén ignoraba que en ese preciso instante la historia estaba cambiando su curso para siempre. En el huerto no hubo resistencia prolongada. Hubo un impulso breve, humano imperfecto. Un gesto que quiso detener lo inevitable. Una espada que salió demasiado rápido. Un daño causado en un segundo. Y luego, algo inesperado. La violencia fue detenida,
no con más violencia, sino con una orden firme, con una autoridad que no necesitaba imponerse. Y en medio de ese caos contenido, hubo un acto que nadie olvidaría, una mano que sanó en el mismo instante en que era arrestada. Miriam llevó su otra mano al pecho. Eso también lo sintió, no como un detalle, no como una escena clara, pero como una esencia, como si incluso en ese momento, en medio de la traición, en medio del arresto, el amor no se hubiera retirado, no se retiró, nunca lo hizo. Los pasos comenzaron a alejarse del huerto. Ya no eran pasos de búsqueda, eran pasos de captura, de control, de proceso. Miriam abrió la puerta. La noche la recibió sin resistencia. El aire fresco tocó su rostro, pero no la hizo retroceder. Dio un paso hacia afuera, luego otro. No sabía exactamente hacia dónde ir, pero sabía que debía moverse, porque algo había comenzado. Y ella no iba a quedarse al margen. Las calles estaban más vacías ahora. Algunos hombres caminaban con rapidez, otros evitaban mirar. Había una sensación extraña, como si ciertas personas supieran más de lo que decían, como si una noticia silenciosa comenzara a expandirse sin palabras claras. Miriam avanzaba. Su caminar no era apresurado, pero tampoco era lento. Era firme, como alguien que no necesita correr, porque sabe que el destino la espera de todos modos. En algún punto de la ciudad, él era conducido, no como un maestro rodeado de discípulos, no como alguien que enseñaba con autoridad. Ahora sus manos estaban sujetas. Su movimiento ya no era libre. Y aún así, había algo en él que no había sido tomado. Algo que no podía ser atado. Miriam sintió ese contraste, el dolor de la captura y la paz inexplicable que aún permanecía. Se detuvo por un instante. Sus ojos recorrieron las calles, las sombras, los rostros que pasaban. Nadie le daba respuestas. Nadie se detenía a explicarle nada. Pero no lo necesitaba. Sabía lo suficiente. Lo que había comenzado en el huerto no terminaría allí. Eso solo era el inicio. En la distancia algunas voces comenzaron a elevarse. No eran cantos ahora, no eran oraciones. Eran discusiones, interrogaciones, decisiones que se tomaban en la oscuridad, lejos de la multitud que aún dormía. Los líderes no querían testigos, querían rapidez, querían control, querían que todo terminara antes de que el día despertara completamente. Miriam lo comprendió, y su corazón, aunque firme, sintió el peso de esa urgencia, porque sabía lo que significaba. Cuando la oscuridad se apresura, es porque teme a la luz. Continuó caminando. Cada paso la acercaba a algo que ninguna madre desea ver, pero que algunas están llamadas a enfrentar. No había gritos aún, no había condena pública, pero todo estaba en marcha. Y la noche que había comenzado en silencio, ahora se convertía en el escenario de decisiones que no podían deshacerse. Miriam no miró atrás, porque lo que estaba delante de ella ya no podía evitarse.
El amanecer no llegó como otros días. No fue una transición suave entre la oscuridad y la luz. No fue ese despertar gradual en el que la ciudad se estira lentamente hacia un nuevo día. Esta vez, la luz parecía llegar demasiado pronto, como si irrumpiera en medio de algo que aún no había terminado en la noche. Jerusalén comenzó a despertar. Las puertas se abrieron, los pasos se multiplicaron, las voces regresaron. Pero no eran las mismas voces del día anterior. Había algo distinto ahora, algo más agudo, más inquieto. La noticia se había filtrado fragmentada, incompleta, pero suficiente. Alguien había sido arrestado. Miriam ya estaba en movimiento cuando la ciudad comenzó a llenarse. No había dormido, no había descansado. Su rostro no mostraba desesperación, pero tampoco mostraba tranquilidad. Era una calma diferente, una calma que no negaba el dolor, sino que lo sostenía. Sus pasos la llevaron más adentro, hacia donde las voces eran más densas. Y entonces lo escuchó. No su voz, las otras. Acusaciones, preguntas, respuestas que no eran respuestas, sino decisiones ya tomadas. El proceso había comenzado. En algún lugar cercano hombres discutían sobre leyes, sobre autoridad, sobre lo que debía hacerse. Pero no era una búsqueda de verdad. Era la confirmación de algo que ya habían decidido en sus corazones mucho antes de esa noche. Miriam se detuvo. No podía verlo aún, pero estaba cerca. Lo sentía como se siente el calor antes de ver el fuego. Un grupo de personas pasó a su lado hablando rápido, casi susurrando, pero sin poder ocultar la tensión. Algunos parecían confundidos, otros satisfechos. Eso fue lo que más le dolió, la satisfacción, porque significaba que para algunos esto no era una tragedia, era un objetivo cumplido. Continuó avanzando. Y entonces, finalmente lo vio. No fue un momento ruidoso. No hubo un anuncio que lo señalara. Simplemente estaba allí, de pie, rodeado, sus manos atadas, su rostro marcado por la noche. Pero sus ojos no habían cambiado. Miriam se detuvo por completo. El mundo siguió moviéndose alrededor de ella, pero para ella todo se redujo a ese instante, a esa mirada. No hubo palabras entre ellos, no eran necesarias, porque en ese cruce de miradas todo fue dicho. Él sabía que ella estaba allí, ella sabía que él lo sabía, y en ese intercambio silencioso había amor, había dolor, había una comprensión tan profunda que ninguna otra persona en ese lugar podía alcanzar. No era el encuentro que una madre espera. No era el momento que había imaginado cuando lo sostuvo por primera vez, pero era el momento que había sido preparado. Un soldado tiró de la cuerda. El movimiento lo obligó a avanzar. La distancia entre ellos comenzó a abrirse de nuevo. Miriam no lo siguió de inmediato. Se quedó allí un segundo más, solo uno, como si su alma necesitara absorber ese instante antes de continuar. Luego dio el primer paso.
y comenzó a seguirlo. Las calles ya estaban llenas. La multitud crecía con cada momento. Algunos gritaban, otros observaban en silencio. Algunos no entendían completamente lo que estaba pasando, pero se dejaban arrastrar por la corriente. Así funciona la multitud. No siempre necesita comprender, solo necesita moverse. Miriam caminaba entre ellos, pero no era parte de ellos. Su mirada no se desviaba. No reaccionaba a los gritos, ni a las acusaciones, ni a las burlas que comenzaban a aparecer. Todo eso era ruido. Lo único real era él. El proceso continuaba. Las decisiones se aceleraban. Las autoridades querían terminar. No podían permitir que la duda se instalara. No podían permitir que la multitud cambiara de opinión. Todo debía resolverse. Rápido. Definitivo. Miriam lo entendía. Y cada paso que daba la acercaba más a una verdad que no podía detener. En algún punto el peso apareció. No de inmediato, no al principio, pero llegó. La madera, colocada sobre sus hombros, no como símbolo, como realidad. El instrumento de muerte se volvió visible, y con él el camino quedó claro. La multitud reaccionó. Los gritos aumentaron. El movimiento se volvió más intenso. Ya no era solo un proceso, era un espectáculo. Miriam sintió el impacto, no como sorpresa, sino como confirmación. Esto era lo que venía, esto era lo que había sido anunciado. Y aún así, dolía como si fuera la primera vez. Él comenzó a caminar. Cada paso era más pesado que el anterior. No solo por la carga física, sino por todo lo que ese momento contenía. La ciudad que había sido escenario de celebraciones ahora se convertía en el camino de sufrimiento. Miriam avanzó entre la multitud, más cerca ahora, lo suficiente para verlo, para ver el esfuerzo, para ver el dolor, pero también para ver algo más. Determinación, no resistencia, no rechazo, aceptación. Cada paso que él daba era una elección, y eso era lo que hacía que todo fuera aún más profundo. En un momento, él cayó. La madera descendió con él. El sonido fue seco, real, no simbólico. La multitud reaccionó con un murmullo que se expandió como una ola. Algunos retrocedieron, otros se acercaron más. Miriam no se movió. Sus ojos permanecieron fijos, porque sabía que esto no era el final de ese camino, era solo parte de él. Él se levantó. No fácilmente, no sin esfuerzo, pero se levantó y continuó. La distancia entre ellos se redujo otra vez, y entonces ocurrió. Por un instante, solo uno, sus miradas se encontraron de nuevo. Pero esta vez no era como antes. Esta vez había algo más profundo, más final, más completo. Miriam no extendió la mano, no gritó, no intentó detener nada, porque entendía, porque sabía.
porque aunque su corazón se rompía en silencio, también estaba participando de algo que iba más allá del dolor. La multitud siguió avanzando. El camino continuaba. Y ella no se detuvo. No lo haría, no ahora, no hasta el final. El camino terminó en un lugar que muchos conocían, pero que nadie miraba de la misma manera ese día. Una colina fuera de la ciudad. Un espacio marcado por la muerte, por el final de historias humanas. Un lugar donde el ruido de Jerusalén se volvía más distante, pero donde el peso de lo que ocurría se hacía más claro, más imposible de ignorar. Miriam llegó. No corrió, no se abrió paso con violencia. Simplemente llegó como alguien que ha aceptado cada paso antes de darlo. El cielo estaba abierto sobre ellos, amplio, indiferente, en apariencia. Pero había algo extraño en la luz, algo que no encajaba del todo con la hora. Como si la creación misma estuviera conteniendo algo. La multitud se detuvo. Los soldados comenzaron su trabajo. No había ceremonia, no había honor, solo procedimiento. Miriam no apartó la mirada. Cada movimiento, cada gesto, cada acción que otros habrían evitado ver, ella lo sostuvo con los ojos abiertos. No por fuerza humana, no por resistencia emocional, sino por amor. Porque el amor verdadero no se retira cuando el dolor aparece, permanece. La madera fue colocada en el suelo, el sonido fue seco definitivo. El cuerpo que ella había sostenido en sus brazos cuando era un niño, ahora era extendido sobre ese instrumento de muerte, no como alguien derrotado, sino como alguien que se entregaba. Miriam respiró profundamente. No hubo grito, no hubo descontrol, solo una profundidad de dolor que no necesitaba expresarse hacia afuera. Los golpes comenzaron. Cada uno resonó en el aire, no como eco, como verdad. El sonido atravesó el espacio, atravesó la multitud y llegó a ella. No se movió, pero algo dentro de ella se quebró más profundamente. Aún así, permaneció, porque irse no era una opción. La cruz fue levantada, lentamente, pesadamente, hasta quedar en su lugar, elevada entre el cielo y la tierra. Y allí quedó. Miriam estaba cerca, no demasiado lejos, lo suficiente para verlo, para escucharlo, para estar. No estaba sola. Algunos permanecían con ella, pero incluso entre otros, había una soledad que nadie podía compartir completamente, porque lo que una madre siente en ese momento no puede dividirse. El tiempo cambió, ya no avanzaba de forma normal. Cada instante parecía más largo, más pesado, más eterno. Las palabras comenzaron, no muchas, no largas, pero cada una cargada con un peso que el mundo no podía medir. Miriam escuchó cada palabra, cada respiración, cada pausa, no como alguien que oye, como alguien que recibe. En un momento su mirada volvió a encontrarse con la de él, pero esta vez
No había distancia que recorrer después, porque el final estaba allí. No era una sorpresa, no era inesperado, pero eso no lo hacía menos real. El cielo comenzó a oscurecerse, no completamente, pero lo suficiente para que todos lo notaran. Algunos miraron hacia arriba, otros comenzaron a inquietarse, pero Miriam no levantó la mirada. Su mundo estaba allí, en esa cruz. El aire se volvió más denso, más difícil, más cargado, y entonces ocurrió, no con ruido, no con anuncio, sino con una quietud que lo llenó todo. El momento final. La respiración que ya no continuó. El silencio que siguió. No era ausencia, era plenitud. Era algo terminado, algo cumplido. Miriam no se movió inmediatamente. No cayó, no gritó, no reaccionó como muchos esperarían, porque su dolor no era superficial, era profundo, y lo profundo no siempre se muestra hacia afuera. Permaneció allí, de pie, sosteniendo en su interior algo que nadie más podía sostener de la misma manera. La multitud comenzó a cambiar. Algunos se fueron, otros hablaron en voz baja, algunos golpeaban su pecho, otros simplemente miraban. Pero para ella todo eso era distante, irrelevante. El centro ya había ocurrido. El cuerpo fue bajado, con cuidado ahora, con una delicadeza que no había estado presente antes, como si incluso aquellos que lo hacían sintieran el peso de lo que tenían entre manos. Y entonces, por un instante que detuvo todo, volvió a estar en sus brazos, como al principio. Pero no era el mismo momento, no era el mismo contexto, no era la misma historia, y sin embargo, había una extraña continuidad, el inicio y el final, tocándose. Miriam lo sostuvo, no como alguien que se aferra desesperadamente, sino como alguien que reconoce, que acepta, que ama, incluso en ese estado. No había palabras, no había necesidad de ellas, porque todo había sido dicho, todo había sido vivido. El cielo permanecía en silencio, la tierra también, pero ese silencio no estaba vacío, estaba lleno de algo que aún no había sido revelado por completo. Miriam lo sabía, no con detalles, no con claridad total, pero lo sabía, porque la historia no había terminado. Aún no.